Gracias por estar acá nuevamente, dándote cita, yo acá esperándote y tú detrás en este encuentro de Un Momento con Berta. Soy psicóloga clínica, coach y escritora. ¿Has escuchado el término de punto ciego? Mira, cuando empezamos a aprender a manejar, a todos nos ha pasado, uno de los temas más importantes que tenemos que aprender con nuestro instructor de manejo son los puntos ciegos. Es lo primero que nos enseñamos. Y entonces el instructor nos indica que a pesar de que tenemos el espejo a los dos extremos del auto, que tenemos el espejo que está adelante de nosotros mientras manejamos, nos dice que no siempre confiemos en que la visión de los espejos que están en la parte externa, al lado de las puertas del auto, es algo en el que podamos confiar 100%. Es que no tiene una visión total de 360 o 180 grados. Porque esos espejos que nos ayudan a dirigir, que nos ayudan a tener una visión de cuando hacemos un giro a la derecha, un giro a la izquierda, bueno, esos puntos de visión tienen también puntos ciegos. Es decir, que ese espejo no nos va a mostrar todo lo que tiene que mostrarnos, toda la visión que tenemos atrás o que tenemos a la izquierda o a la derecha mientras manejamos, que no podemos confiar. Y por eso tenemos siempre que dar una vuelta para la izquierda o dar una vuelta para la derecha y tener una visión más amplia de quién está detrás de nosotros y cómo vamos a hacer para voltear o para hacer un cambio de línea. Bueno, eso se nos enseña en la parte teórica y en la parte práctica, los puntos ciegos cuando estamos aprendiendo a manejar. ¿Y por qué nos enseñan esto? Bueno, porque el enseñarnos esto nos va a evitar muchísimas fallas en nuestro método de conducir y nos va a evitar accidentes lamentables. Pero cuando hablamos de puntos ciegos, también hablamos de puntos ciegos en la parte emocional y en la parte de psicología. Y en psicología se habla también de estos puntos ciegos, que son esas áreas emocionales, esos aspectos personales, esas pequeñas conductas, hábitos o hasta creencias que son solamente de nosotros, que son parte de nuestra personalidad y que no vemos o que por lo menos no somos conscientes de ello o que nos negamos a ver, pero que son muy visibles, muy claros para otras personas, que lo ven de una manera muy objetiva porque lo ven con esa distancia afectiva que nos permite ver algo de una manera más clara que si estuviéramos dentro de nosotros mismos. Nos pasa casi siempre que podemos ver exactamente la falla en una pareja, el problema en la educación de los padres con el niño, nos podemos dar cuenta y ver el desorden en una casa, nos podemos dar cuenta de cuál es ese aspecto de decoración que siempre está permanente en esa casa. Podemos ver la actitud de las personas con mucha más claridad porque tenemos esa distancia afectiva tan valiosa que nos permite tener una visión mucho más amplia, mucho más clara y mucho más objetiva de las situaciones. Pero cuando se trata de nosotros mismos, es muchísimo más difícil. O cuando se trata de alguien muy cercano a nosotros y el amor, el afecto nos hace no ser tan claros como desearíamos. Estos puntos ciegos en el área psicológica o emocional nos impide crecer, nos impide cambiar, nos impide ser más felices, más efectivos y más productivos. Ahora, lo primero que tenemos que
que entender es que todos tenemos puntos ciegos. Todos. Psicólogos, psiquiatras, profesores, quien sabe de psicología y quien no sabe de psicología, mamá, papá, tíos, hermanos, esposos, todo ser humano tiene puntos ciegos. Algunos tienen muchos más puntos ciegos que otros, pero todos, en definitiva, tenemos puntos ciegos o puntos débiles que nos van a impedir o que nos están impidiendo avanzar o desempeñarnos de una manera más efectiva, no solamente con los demás, sino con nosotros mismos. Te voy a dar algunos ejemplos de puntos ciegos. Por ejemplo, llegas tarde siempre a tus compromisos laborales, personales o sociales. Es decir, la impuntualidad es algo que siempre está en ti, que tú no consideras importante, que no te das cuenta, que no quieres mirar, que sabes que perjudica a otro, que tiene que ver mucho con valores y que tiene que ver con tus propios puntos ciegos. Otro ejemplo sería, tiendes a asociarte o a vincularte con parejas con las que siempre terminas mal. Es que no es una, no son dos, no son tres, no son cuatro, son 5, 6 o 7 y siempre terminas mal. Siempre, por supuesto, terminas echándole la culpa a ellos y siempre terminas infeliz, con mayor nivel de amargura, de decepción. Otro ejemplo de punto ciego. Piensas que tienes muy mala suerte en tus finanzas y que por culpa de otros siempre terminas en deudas. ¿Te has dado cuenta de esos patrones de impuntualidad, infelicidad en las parejas, deudas crónicas, mal humor constante, conflicto con las personas, desempeño laboral en conflicto, desempeño laboral inadecuado? Esos patrones constantes constituyen puntos ciegos. Otro ejemplo de punto ciego, y es una experiencia que me contó un empresario y me dijo que él había contratado a un empleado y los empleados en su empresa pasan por los 3 meses de prueba. Pasados los 3 meses de prueba, se les pone ya en la planilla formal de empleados o simplemente se les dice muchísimas gracias por tu servicio, tu desempeño no estuvo de acuerdo a lo que la empresa desea como objetivo. O hasta se le puede dar un incentivo o un incentivo en su salario por su desempeño que sobrepasó las expectativas de la empresa en esos 3 meses. Durante esos 3 meses, el equipo de esta empresa le va dando un feedback al empleado para que el empleado pueda cambiar de dirección o fortalecer la dirección si es que lo está haciendo bien y permitirle que sea parte del equipo permanente y formal de la empresa. Bueno, este empleado no había pasado la primera semana y ya empezó a llegar tarde, olvidaba sus instrumentos de trabajo, tenía problemas con sus otros compañeros y bueno, se le llamaba, se le daba el feedback y se le daba el feedback y se le daba las sugerencias y él lo que decía era: es que no fue mi culpa, es que fue la otra persona, no se preocupe, esto no va a volver a pasar. Segunda semana, tercera semana y el feedback siempre era con un balance negativo de parte del empleado. O sea, el empleado no se estaba desempeñando y no estaba tomando el feedback del asesor de la empresa para mejorar su desempeño y quedarse de manera permanente en la empresa. Cuando este empleado llegó a la entrevista inicial,
Lo primero que hizo fue decir que estaba mucho tiempo sin trabajo y que de verdad lo necesitaba y que estaba dispuesto a entregar más de lo que se le pidiera. Que tenía experiencia, que se llevaba bien con las personas y que en el trabajo anterior había sido despedido de manera injusta por problemas con el gerente. Y bueno, teniendo ya estos antecedentes, el equipo de contratos de esta empresa le dio la oportunidad. Y bueno, lo aceptaron y así fue pasando una semana y otra semana. Y cuando llegó a su tercer mes era un completo caos. Tenía tendencia además a faltar los fines de semana, que es una alerta muy grande para los empleadores, para la empresa. Cuando una persona llega hasta el jueves y ya no viene viernes ni lunes, porque siempre está enfermo. Cuando se ve ese patrón de fin de semana, ya se puede pensar en cosas totalmente lejanas a lo que es salud física. Y bueno, obviamente a este empleado se le pagó, se le dio su último cheque al llegar a los 3 meses y la empresa no lo contrató. Pero lo más interesante de eso fue lo que me compartió esta persona de selección de personal. Y me dijo, él se asombró. Tenía un desempeño totalmente ineficiente, con muchos conflictos, desorganizado, llegaba tarde, los fines de semana ya no venía. Y a pesar de que se le daba ese feedback, él continuaba con el mismo patrón. Y lo que más me llamó la atención a mí es que se asombró, se indignó. Fue una gran sorpresa para él el hecho de que no lo contrataran después de los 3 meses de prueba. Este es un ejemplo clásico de enormes puntos ciegos que están haciendo que la persona no solamente se estanque, sino que están haciendo que la persona vaya en una escalera de bajada con una velocidad impresionable, con destino a darse un golpe y a seguir bajando, bajando y bajando. Y eso no lo quiere nadie. Por eso comparto hoy este tema de los puntos ciegos psicológicos o en el área emocional, porque son básicos e importantes para que nosotros podamos subir y prosperar en la vida. Me da muchísimo pánico y mucho miedo, la verdad, cuando encuentro o en consultas o en sesiones de coaching o amigos que me comentan experiencias y ver cómo las personas piensan que siempre van a tener 40 años, que siempre van a tener oportunidades, que el tiempo no va a pasar y de pronto caminamos por una calle y vemos a una persona de 75 años, de 60 años, de 80 años, pidiendo limosna, sin casa, sin hogar. Y uno se pregunta, ¿no tendrá hijos? ¿No tendrá familia? ¿Qué habrá pasado con él? Pero la situación actual de él o de esa persona no tiene que ver con la familia o con los hijos, porque no podemos pretender que los hijos se hagan cargo de una carga, aunque esa carga tenga el título de papá o de mamá, porque sí, puede ser un poco duro y doloroso, pero hay hijos que son carga, hay padres que son carga, hay madres que son carga, hay familia que son carga. Porque la frase de todos los hijos son una bendición sería linda y maravillosa que fuera cierto, pero no lo es. Vivimos en un mundo objetivo donde podemos crear cosas maravillosas con la mente, pero no podemos alejarnos de el hecho de que nosotros mismos vamos labrando las condiciones de vida en gran porcentaje
y que sí existen personas carga para otros y que nadie debe de cargar un equipaje que lo haga hundirse, porque todos los seres humanos hemos sido creados, estamos en esta vida y estamos destinados a ser mejores y más felices cada vez. Entonces, este tipo de situaciones que aparentemente no se comprenden son puntos ciegos, patrones de conducta, hábitos, condiciones, hasta creencias que nos impiden prosperar, que nos convierten en una carga para nosotros mismos y para las personas más importantes de nuestra vida, y por supuesto también constituimos una carga para la sociedad. Cuando hablamos de puntos ciegos, es bien notorio también entender que los puntos ciegos pueden en algún momento constituir una defensa, porque tratamos de defendernos, la mente trata de defenderse, todo el aparato psicológico trata de defenderse. Hay algo que me asusta mucho, que me da mucho miedo, que no sé cómo manejarlo, entonces el punto ciego, esa cortina que yo pongo en mi ventana mental, en mi ventana emocional, me impide ver una cruda verdad, que me da miedo, que me produce ansiedad, que no sé cómo manejarla. Que por supuesto no es la mejor solución, porque aunque yo ponga las cortinas en esa ventana, hay un monstruito que va creciendo y que se hace cada vez más y más grande, y que son los puntos ciegos. Un punto ciego se ve muchísimo, por ejemplo, en los papás cuando los muchachos adolescentes empiezan con una conducta adictiva, cuando empiezan a llegar tarde a casa, cuando las calificaciones bajan, cuando están todo el tiempo en sus habitaciones, cuando empiezan a adelgazar. Es decir, muchísimas conductas que tal vez los padres no saben porque no han estado en contacto o no están muy bien informados, que son un espejo indudable de conductas adictivas. Los papás no lo saben, pero muchas veces los papás no los quieren admitir, entonces son puntos ciegos. El papá se niega a aceptar que su hijo está en algún tipo de adicción y empieza a mirar otros aspectos del hijo, como que el hijo es un músico y le dice a todos los demás, oh, mi hijo es músico, mi hijo toca la batería, o mi hijo toca el violín, o mi hijo cocina, o mi hijo sabe bailar muy bien, o mi hijo es muy sociable. Se va negando. Ese es un punto ciego bien grande, porque se evita enfrentar la verdad de que ese muchacho está envuelto en algún tipo de adicción a sustancias. Hasta que esta conducta escala tanto que ya es difícil negarlo, que ya no se puede simplemente juntar las cortinas o bajar las cortinas, que no se puede hacer oídos sordos y no se puede decir que todo está bien, porque ya hay otras personas que intervienen, porque tal vez los maestros, la escuela o algún familiar, el tío o la tía, desnudan esa verdad tan dura y los padres tienen que enfrentarse, y casi siempre dicen esto, y yo lo sé porque yo trabajé muchos años como psicóloga educativa, y cuando yo tenía que poner en las cartas sobre la mesa, enfrentar estos puntos ciegos con los padres y decir que sus hijos estaban consumiendo algún tipo de sustancia, y mucho antes de eso, cuando yo empezaba a evaluar la conducta de los muchachos en la escuela, los padres negaban todo, negaban todas mis observaciones, decían que todo estaba bien, que el muchacho llegaba temprano, que la muchacha llegaba temprano, que todo estaba bien, hasta que de pronto esta cortina negra llamada punto ciego empieza a ser tan débil ante este monstruito que está atrás,
que simplemente se deshace y vemos la cruda verdad que nos impacta y nos asusta, y los padres en ese momento dicen, ¿pero en qué momento pasó? ¿Por qué no lo vi? ¿Cómo es posible que no me dijeran? Hasta tienen la tendencia de culpar a otros para negarse a ser conscientes de que ellos fueron parte de este evento y coprotagonistas o tal vez protagonistas de esta situación. Y después lloran y después se desesperan y no saben qué hacer y quisieran hacer cualquier cosa para sacar al hijo de ese hoyo de las adicciones y de las drogas, pero llega un punto en que es muy tarde porque los maestros, los psicólogos hemos estado luchando contra las personas que deberían de ser nuestros mejores aliados, que deberían estar junto a nosotros, porque todos estamos con el mismo objetivo de hacer brillar a un muchacho, de hacer brillar a un estudiante, Pero no, tratan de negarse, tratan de sacar los pies del plato y de justificarse, porque obviamente se sienten culpables. Pero sentirse culpables no es una solución. Una solución es escuchar lo que dicen las personas que están en torno y que están dando orientaciones. El mecanismo es crear los puntos ciegos. Ese es el mecanismo de defensa porque nos duele, nos asusta, nos estresa. Pero los puntos ciegos jamás van a ser una solución. Actualmente, el núcleo familiar, los medios sociales, la sociedad misma no están ayudando para nada en la aceptación de los puntos ciegos y trabajar para ir sacando estas cortinas y tener menos puntos ciegos cada día. No, la sociedad, los medios sociales, las plataformas sociales nos están enseñando a crear muchísimos puntos ciegos, muchísimos más de los que podemos nosotros mismos manejar. Por eso es que la sociedad está cada día más en crisis. La sociedad, las plataformas nos dicen que está bien tener adicción a un teléfono, que está bien que tu teléfono sea parte tuya, que está bien estar todo el tiempo así, que está bien que estés durmiendo con tu teléfono, que estás bien que lo primero que hagas al despertarte es mirar tu teléfono. Eso nos dicen los medios sociales, eso nos dicen las plataformas, eso es normalidad. Lo nuevo, normal, lo que es normal. Pero ¿se acuerdan que hace mucho tiempo yo conversaba en uno de los videos y decía que lo normal no es necesariamente lo más sano? Lo normal no es lo que vemos con más frecuencia. Eso no es normal. Es común, pero no es normal emocionalmente hablando, psicológicamente hablando. Todos los psicólogos sabemos que la mente colectiva, hay una mente personal, una conciencia personal, hay una conciencia familiar, hay una conciencia colectiva, una conciencia de la sociedad. Entonces, la mente colectiva de ahora es muy frágil, es muy vulnerable al engaño. Si nosotros vemos todos los medios sociales, todas las plataformas sociales y la vemos todo el tiempo y el niño lo va escuchando y lo va escuchando, va a ir siendo engañado. Va a pensar que puede elegir a sus padres el día que él quiera, que puede elegir su género, que puede elegir su sexo, que puede elegir su vocabulario, que puede elegir las cosas más absurdas en las que todavía no tiene la edad cronológica, emocional, para elegir. Y por lo tanto,
Si eligen estos momentos, va a ser una fórmula para el caos y para la catástrofe. La palabra Buda, muchísimas personas la confunden. Piensan que Buda es esa imagen oriental con orejas muy largas, sentado con una panza inmensa, sentado meditando y con un cuerpo que va contrariamente a todo lo pensado que se asocia con salud. Pero Buda significa iluminado. Y despertar la naturaleza del Buda significa abrirnos a tener un nivel mayor de conciencia de nuestros propios defectos, de nuestras propias debilidades, de nuestro propio lado oscuro, para crecer en nuestro lado iluminado y hacerlo brillar. Todas las personas tenemos una parte oscura y una parte iluminada, una parte de conciencia y una parte con muchos puntos ciegos. Lo que debemos hacer es ir descubriendo esos puntos, eliminando los puntos ciegos y abriendo la cortina de cada ventana de esos puntos ciegos que nos están impidiendo crecer. ¿Qué hacer o cómo identificar esos puntos ciegos? Lo primero para identificar los puntos ciegos es todos, absolutamente todos, tenemos un nivel de conciencia y de claridad sobre esa área de nuestra vida, esa conducta, esas palabras que decimos, esa actitud que tenemos, esas creencias que nos están limitando. Todos sabemos nuestro punto débil, pero algunos tienen tendencia a negarlos. Nuestros puntos ciegos nunca nos van a ayudar a tomar buenas decisiones, jamás, mucho menos en el aspecto emocional. Muchos puntos ciegos hacen que las personas lleguen a un punto de su vida en la que siempre van a elegir parejas inadecuadas. Si yo no estoy ganando, si yo no tengo trabajo, si mi nivel financiero es pésimo y busco a quien cuidar y busco a una persona que también está luchando con su nivel financiero, que no sabe qué hacer, ¿qué creen que es el futuro de esa pareja? Mi punto ciego en la elección de la persona adecuada me está impidiendo progresar, me está impidiendo ser feliz y está impidiendo también a que otra persona sea feliz. Entonces, el primer punto es no tener miedo a descubrir nuestros puntos ciegos. Entender que todos tenemos puntos ciegos, todas las personas tenemos puntos ciegos, algunas muchos puntos ciegos más que otras. La otra cuestión cuando hablamos de puntos ciegos es tener esa determinación a ir venciendo esos puntos ciegos e ir trabajando en nosotros mismos. Si tú piensas que no tienes puntos ciegos, tienes millones de puntos ciegos, porque no puede haber una persona ya terminada, que esté perfecta en todo. Hay puntos ciegos, tal vez eres intolerante, tal vez eres muy pasivo, tal vez no avanzas en tus finanzas porque hay un nivel de testarudez, de falta de conocimiento, de pereza. Es decir, una acción no se da por muchas cuestiones y esas cuestiones tienen que ver y podrían tener que ver con nuestros propios puntos ciegos. Los ejercicios que te puedo dar para trabajar los puntos ciegos, vamos a suponer que tú dices, pero yo no soy consciente de mis puntos ciegos, porque yo gano bien, me va bien, soy feliz con mi pareja, soy feliz con mi familia, todo el mundo me ama, me llevo bien con mis sobrinas, con mis cuñadas, con mi suegra, todos me aman y yo amo a todos. Bueno, ese es un punto ciego, porque siempre hay una parte que mejorar.
Una vez que ya has llegado a la aceptación de que tal vez no conozco mis puntos ciegos, tal vez tengo miedo de descubrir mis puntos ciegos, pero acepto que todos tienen puntos ciegos. Ya has dado un paso adelante. Luego hay un ejercicio muy interesante y es que pídele a alguien de tu familia muy cercano que tú sientas que tiene afecto por ti, que te ama, que te quiere, que te considera y tú lo consideras a él o a ella, y dile que te describa. Dile, ¿cuáles crees tú que son esas áreas en mi personalidad que debería mejorar? Luego, estate atento, estate totalmente abierto a lo que te pueda decir esa persona sin justificarte. Solo mantente en silencio y anótalas. Otra estrategia muy interesante para descubrir los puntos ciegos, como siempre, porque es una terapia, es el diario personal. Describe diariamente esas experiencias que tienes cuando algo te sale súper bien porque pudiste tomar una buena decisión. ¿Qué es lo que te hizo tomar esa decisión? ¿Cuáles fueron tus creencias? ¿Qué pensaste? ¿Cuáles fueron esas acciones que tomaste? ¿Qué nivel de seguridad sentías? Anota todo eso porque te va a ayudar a fortalecer esas habilidades. Cuando algo te va mal, cuando te peleas con alguien y si te peleas de manera frecuente, empieza a notar cómo empezó esa discusión. ¿Quién fue el que dijo la primera palabra? ¿Cómo contestaste tú? ¿Qué sensaciones tuviste? ¿Cómo ese panorama de conflicto no es la primera vez que se te presenta? ¿Cuáles han sido las otras ocasiones? Escríbelo todo y después vuélvelo a leer y te vas a dar cuenta que existe un patrón. Tal vez eres poco tolerante, eres poco paciente. Hay algo ahí que siempre se presenta y ese es tu punto ciego. También es importante para trabajar e ir eliminando los puntos ciegos es descubrir tus valores. Es una cosa increíble. Pero muchas de las personas piensan que tienen valores. Todos, obviamente tenemos valores, pero desconocen con claridad sus valores. ¿Cuáles son esos valores con los que tú caminas diariamente, cada hora, día a día? ¿Cuáles son tus valores? Identifica tus valores. A lo mejor te va a costar mucho tiempo decir cuáles son tus valores. Y ese es un punto importante para ir eliminando tus puntos ciegos. Otro ejercicio interesante que implica mucho valor. Atrévete por 7 días a preguntar a diferentes personas sobre tus fallas, sobre tus puntos ciegos. Y vas a decirles algo parecido a esto. Me parece que tú ves o que puedes percibir ciertas características de mi conducta o de mi forma de actuar que no son tan positivas y que yo no puedo darme cuenta de ellas. ¿Me puedes escribir cuáles son? Y ponte listo para ir anotando lo que te dicen sin tratar de dar explicaciones sobre esas conductas o de justificarte. El tema de los puntos ciegos es amplísimo. He tratado de darte de la manera más breve. Esos puntos ciegos puede ser que te estén poniendo en una situación constante de infelicidad. Ese punto ciego puede ser que te está impidiendo tener armonía con tu familia, con tus padres, con tus hermanos, con tus propios hijos. Ese punto ciego puede ser que te esté impidiendo aceptar que fallaste como papá o mamá, que dejaste de decir ciertas cosas a tus niños que son cuando eran pequeños y que los puedes decir ahora. Esos puntos ciegos te pueden estar manteniendo en conflicto con tu familia política, con tus cuñados, con tus cuñadas. Esos puntos ciegos te pueden estar manteniendo en un nivel financiero
totalmente limitante y totalmente preocupante. Esos puntos ciegos te pueden estar haciendo que estés manteniendo a tu familia en un estado de infelicidad. Esos puntos ciegos pueden ser que te estén haciendo mantenerte con esa persona que es abusador, conflictivo o abusadora, porque no estoy hablando de hombre o de mujer, estoy hablando en general del ser humano, y que te estás manteniendo en esa situación. Esos puntos ciegos son los que te están impidiendo ser feliz y mejor. Gracias por haberme acompañado en Un Momento con Berta, tu amiga psicóloga y coach. Dame tu dedito, envíame un comentario, escríbeme. ¿Qué tal si me cuentas cómo te ha ido en el descubrimiento de tus puntos ciegos los próximos 7 días? Coméntame, pregúntame y yo te voy a ir contestando uno a uno cada comentario porque tu tiempo es para mí sagrado e importante. Es tan sagrado como mi tarea de hacer que a través de estos temas y de que escuches este contenido, tu vida sea cada vez más próspera, mejor y más feliz.